En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Las 6 de la mañana con 57 minutos, 6 con 57, ya está aquí el doctor Juan León Pilco. Él es un médico particular de la provincia de Morona, Santiago, ex autoridad de Morona, Santiago. Y estamos aquí para conversar de diferentes temas en torno a la salud, sobre todo del COVID. Pero doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, ciudadanos de la provincia. Muy gentil, Manuel, por este espacio. En este día triste de la provincia de Morona, Santiago, no recordamos un episodio tan dramático. Así es. En los anales de la historia debe ser el accidente de tránsito que más secuelas, víctimas y dolor va dejando. Y quiero aprovechar este espacio para solidarizarme con todos los ciudadanos, con sus familiares que han perdido a sus seres queridos, en una situación tan lamentable que enluta no solamente a la provincia de Morona, Santiago, a otras provincias del país, vista la cantidad de víctimas. Esto nos llama también a reflexionar sobre la necesidad de la responsabilidad y la seguridad vial. Hace aproximadamente unos 12 años, cuando cuando se inició el proceso de asfaltado en las calles, en las vías de la provincia, hicimos un estudio con la Universidad de Virginia, con el Departamento de Trauma. Y en ese tiempo ya se alertó de que efectivamente iba a producirse una gran cantidad de accidentes en virtud de la poca pericia que tienen los conductores, de la falta de responsabilidad y de sensibilidad, y porque a veces creemos que son autopistas. Usted recuerde que en los primeros años de la carretera Macaspuyo ya ocurrió lo propio. Sí, y siguen ocurriendo accidentes de tránsito, pero esto debe llamarnos a reflexionar. Primero, el trabajo que las autoridades deben hacer, las diferentes autoridades relacionadas con el tema, autoridades del gobierno, de la Policía Nacional, los GATS, los ciudadanos, quienes prestan los servicios, es decir, aquellos que manejan el servicio público, las cooperativas. Hemos visto la cantidad importante de frecuencias que se han incrementado como un servicio, pero eso tiene que responder a un estudio técnico. Obviamente. Y además, los choferes tienen que tener extrema responsabilidad, pensar que no solamente es cuestión de apretar el acelerador, sino saber que por su propia seguridad deben tener todas las precauciones necesarias. Y también los ciudadanos que tenemos la mala costumbre de hacer parar un vehículo en los lugares no apropiados y pues exponernos a este tipo de situación. En todo caso, reitero mis sentimientos de solidaridad, de profunda tristeza para la provincia en un tiempo tan complicado del COVID-19 y concluyendo el año en el mes de diciembre, que debe ser un mes para estrechar los lazos de amistad y de confraternidad. Doctor, usted cuando fue gobernador, fue presidente del COE provincial, ¿no se tomó alguna decisión o se sugirió algo en el tema en la Y del paso lateral en Guambi? Ahí realmente se han dado una serie de accidentes, incluso hay cruces que han puesto ahí en ese lugar porque han habido choques, atropellamientos, una serie de cosas, y de la cooperativa Loja, que imagínese usted, ahí señalan los moradores que debe haber un redondel, pero no hay nada. Este es un tema que ha sido identificado como una necesidad. Es cierto que los ciudadanos de Guambi en su momento han venido reclamando y el Ministerio de Obras Públicas tiene un avance en cuanto a un anteproyecto de aquello. La dificultad ha sido la falta de recursos económicos. Quizás esta sea la oportunidad, aunque sea en virtud de un acontecimiento tan negativo, que el Ministerio de Obras Públicas pueda realizar estos correctivos. También solidarizarme con aquellos ciudadanos que han perdido a sus familiares en la vía Proaño. También ahí. Eso no es nuevo. Hace aproximadamente un mes, muchos ciudadanos se acercaron hacia mí pensando que todavía estaba en funciones para hacerme notar de que son reiterados los accidentes de tránsito en este espacio vial. Frente al polideportivo, por ahí. Frente al polideportivo, exactamente, no es la primera vez. Y también lo que sigue ocurriendo en las vías de la provincia, ahora mucho más que está lloviendo. Aprovechar de este espacio también para solidarizarme con la familia
Jaramillo Carvajal, la pérdida de Leandro, un gran amigo, que a pesar de su discapacidad es un hombre muy servicial. Toda la partida de estos amigos nos llena de dolor, de luto y obviamente de tristeza. Doctor, hablemos del tema de Omicron y del COVID. Aquí en Macas, diariamente, bueno, aunque no se dan cifras, el Ministerio de Salud acá, el distrito no da a conocer, pero se conoce de que los casos de COVID se han ido incrementando poco a poco y ahora están en un nivel alto. No sé si es así, doctor. Efectivamente, es cierto. El informe que usted hace referencia, se han reactivado, se han incrementado los casos de COVID-19 en Morona, Santiago. Tenemos una serie de factores de riesgo que no han sido corregidos. La cobertura de vacunación sigue siendo la más baja del país y esto tiene sobre todo un impacto en las comunidades rurales de los cantones marginales y en las nacionalidades indígenas, Shuar, específicamente el cantón Taisha, donde apenas se ha realizado un proceso de cobertura de vacunación de menos del 11%. Es decir, más del 91% o 89% de los ciudadanos de Taisha no se han vacunado. Lo propio ocurre en otros cantones como Tigüinza, en las comunidades rurales de Hualaquiza y del resto de la provincia. Este es un gran problema, un gran riesgo, porque si los objetivos de las autoridades sanitarias del mundo y las autoridades sanitarias del país es llegar a una inmunidad de rebaño, es decir, llegar a un 85%, un 87%, en el resto del país podrá ocurrir quizás aquello, pero en el caso de Morona, Santiago no. Es decir, el riesgo es inminente, los casos se van a seguir presentando. No solamente en la alerta relacionada con la Omicron, que es una variante, sino en los casos de coronavirus, cualesquiera de sus especies. Es decir, el riesgo en nuestra provincia es constante y permanente, de tal forma que las autoridades tienen que definir una estrategia con la participación de todos. Y cuando hablo de autoridades, no solamente me refiero al Ministerio de Salud Pública, claro. Me refiero a las autoridades, GATS, otros líderes, alcaldes, prefectos, que puedan conllevar un liderazgo claro a efectos de que tengamos la seguridad en el futuro inmediato de tener una mayor protección. Los esfuerzos que se están desarrollando para vacunar son loables, pero lastimosamente hasta ahora no tenemos el eco necesario en nuestra provincia. En relación a la variante Omicron, como en alguna ocasión yo expliqué, el coronavirus es un virus que tiene una serie de cambios. Esos cambios se llaman mutaciones. Y las mutaciones van determinando determinadas variantes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay diferentes tipos de variantes. Variantes de monitoreo, variantes de alarma, variantes de preocupación y variantes graves. Esta variante, el Omicron, es una variante de preocupación. ¿Por qué? Porque se ha comenzado a expandir rápidamente en el mundo. 57 países, más de 57 países en el mundo ya han reportado casos de Omicron. En el caso del Ecuador no tenemos estudios genómicos que podrían determinar la presencia o no, pero yo alertaría que en los próximos días vamos a tener la variante Omicron. Si bien es cierto, no se tienen datos concluyentes de que esta variante podría ser mucho más grave que la Delta, existen indicios de que es mucho más transmisible. Es decir, que tiene una mayor capacidad de trasladar la enfermedad entre personas. Y que inclusive esa capacidad que tiene esta variante es entre personas que han sido vacunadas, que han recibido una vacunación completa. Quiero explicar en relación al tema de la vacunación porque hay muchas dudas de los ciudadanos. Claro, Existen dos métodos de control para disminuir la incidencia de la pandemia del COVID-19 y sus variantes. La primera, que es la más importante y que está a disponibilidad de los ciudadanos, es las vacunas, los diferentes tipos de vacunas. Hablamos de una vacunación completa, es decir, primera y segunda dosis, y ahora vacunas de refuerzo. Con estas tres vacunas, en el caso del refuerzo, colocado 6 meses a partir de haber recibido la segunda dosis. En el caso de esta capacidad que tiene la ciencia de producir las vacunas, este es un método idóneo que funciona, está totalmente demostrado.
¿Qué es lo que evita la vacunación? No evita que la persona no se enferme de COVID-19. Lo que evita es que la persona muera, es decir, que se contagie de una gravedad de la enfermedad con insuficiencia respiratoria y deba ser trasladado a recibir asistencia ventilatoria mediante intubación en los servicios de cuidados intermedios o intensivos. Es decir, la vacuna protege la vida de las personas, resumiendo. Esa es la primera medida. La segunda medida, que debemos tenerlo siempre presente, y que puede ser cansino y repetitivo, es la utilización de las medidas biosanitarias. ¿Cuáles son? La utilización de la mascarilla permanente, inclusive se ha recomendado doble mascarilla. La mascarilla es de uso diario, o sea, tiene que recambiarse, es decir, tiene que volverse a utilizar una nueva mascarilla. Segundo, el distanciamiento social de 2 metros, el lavado permanente de manos. El uso de la mascarilla es mucho más obligatorio en espacios cerrados, ¿sí? Evitar las aglomeraciones. Hemos visto con preocupación el hecho de que durante todo este tiempo, a diferencia de mantenerse unas estrictas medidas de bioseguridad, se ha relajado a través de las autoridades respectivas y se están autorizando eventos masivos. Algunos en espacios abiertos, pero otros en espacios cerrados. Estas son fuente de riesgo porque es suficiente que exista una persona con COVID-19, inmediatamente tiene la capacidad de ese virus, a través de cada una de las variantes, de contagiar al resto de personas. Entonces, si nosotros tomamos en consideración el proceso de vacunación, por eso seguimos exhortando a ser más responsables, y las medidas biosanitarias, entonces, el resultado óptimo era la disminución de los casos y evitar que las personas mueran. Ahora, usted decía hace un instante, doctor, que esto también tiene que ser responsable de las autoridades, pero si usted conversa con las autoridades, dice que ellos ya han hecho su parte. Aquí la responsabilidad está en los ciudadanos que primero, no quieren vacunarse, segundo, ya no quieren utilizar mascarilla, ya ni siquiera eso lo llevan. Entonces, ¿cómo hacer ahí? ¿Quién tiene ahí que hacer algo? Efectivamente que la responsabilidad es individual. Es una responsabilidad que va más allá de nuestros intereses materiales, porque estamos hablando del bien más preciado que es la salud. Así es. Esa es quizás la mayor dificultad que tuvimos cuando se inició la pandemia, cuando la responsabilidad de los ciudadanos, no todos los ciudadanos, pero una buena parte de los ciudadanos, evitaba el uso de este tipo de medidas. ¿Cuánto esperamos, cuánto rogamos, imploramos a Dios que vengan las vacunas? Las vacunas están disponibles, pero la actitud de las personas no han cambiado. En la última comparecencia que yo tuve en su medio, que contó también con la presencia del señor presidente de la Federación Shuar, yo hice una exhortación pública y lo vuelvo a hacer, lo he hecho en los espacios que se me ha permitido, para que los líderes de las organizaciones de las nacionalidades indígenas, llámese NAE, NASHE o cualquiera de las otras, llámese Pueblo Arutan, síndicos, presidentes de las asociaciones, que son los líderes de cada una de las lideresas, mantenga una reunión amplia con las autoridades del gobierno nacional y las autoridades sanitarias de la provincia para establecer compromisos formales y sobre todo nuevas estrategias. No hemos ganado mucho con la vacuna CanSino. La vacuna CanSino fue diseñada para inocularla en comunidades dispersas. Es decir, si nosotros utilizamos la estrategia comunicacional, la sensibilidad de los ciudadanos y la utilización de la vacuna CanSino, las cifras de cobertura de vacunación en Morona, Santiago se van a incrementar. Caso contrario, seguiremos lamentando la presencia de esta enfermedad y lo que es peor, seguiremos lamentando la partida de ciudadanos, de familiares. Claro. Y no es una cosa justa. Yo creo que cada uno de los ciudadanos debemos ser sumamente conscientes y cada cual debe hacer lo que le corresponde. Familiarmente hablar, sensibilizar de lo que significa la salud. Porque no es la primera variante, ni la segunda ni la tercera. Van a seguir habiendo nuevas variantes, porque el virus son como las ramas de un árbol y las ramas se van dispersando a como conviene dentro del árbol. Lo propio ocurre con el COVID-19. En relación al cuadro clínico de la variante Omicron,
no existe una certeza que sea diferente de los signos y síntomas que tiene el COVID tradicional. Se asimila, sin embargo, que una de las características que tiene esta variante es el dolor muscular y el decaimiento, aparte de la fiebre, del dolor de garganta o del malestar general. Ese sería un signo que podría presumirse, un signo un poco más potente, que podría presumirse diferente al resto de las variantes. Entonces, reitero, y quiero aprovechar este espacio para hacer un pedido público a las autoridades sanitarias de la provincia, a las autoridades que tienen decisión política y administrativa, en la necesidad de realizar una gran minga. Este fin de semana se ha hecho un vacunatón. Con la misma efervescencia que realizamos los eventos sociales, que participamos en las actividades, las efemérides, debemos hacer exactamente lo mismo, una minga ciudadana para incrementar la cobertura de vacunación, sobre todo en el sector rural, en las comunidades de los cantones de Tiguinza, Taiza, Hualaquiza y otros del sector rural de la provincia de Morona, Santiago. Doctor, está pasando algo que nos decían el día de ayer. Lo que pasa ahora es que, al menos acá en la localidad, ya la mayoría de personas se han vacunado ya con las 2 dosis y otros ya están con la tercera. Pero, ¿qué está pasando aquí, doctor? Pasa que, como se dijo, y eso lo dijeron también las autoridades a nivel nacional de salud, de que quien está ya con la segunda dosis, si es que le da el coronavirus, le da muy bajito, es decir, una simple malestar, una gripe y no pasa nada. Pero ¿cuál es el riesgo, doctor, en este caso de esta persona que piensa eso cuando encuentra a otras personas que no están vacunadas? El riesgo sigue siendo inminente. Por eso hay la necesidad de una tercera vacuna, porque además, de acuerdo a los estudios científicos, se ha demostrado que una inmunización o una inoculación con 2 vacunas, el tiempo de duración de la inmunidad, de la protección, es de 6 meses. De ahí la necesidad de recibir una nueva dosis de refuerzo. Nosotros entenderíamos que tal como se está comportando la pandemia, esta enfermedad podría pasar en el futuro de una pandemia a una endemia. Significa entonces que será una enfermedad en la cual nosotros tenemos que convivir, pero para convivir con aquella tenemos que realizar un proceso de inoculación o vacunación permanente. Ahora, el riesgo se incrementa en función de cada individuo. Claro. Si un individuo, por ejemplo, es de la tercera edad, tiene enfermedades crónicas concurrentes, hipertensión arterial, diabetes, cáncer, personas con discapacidad, su inmunidad es menor, su capacidad de respuesta a los virus es menor. Por lo tanto, el riesgo sigue siendo inminente. No es una buena práctica y es un equívoco de parte de los ciudadanos decir, yo ya me vacuné, ya no me va a pasar nada, me quito la mascarilla, viva la fiesta. No, el virus tiene todavía la capacidad de producir modificaciones del cuerpo humano y no estamos exentos de que nuestra disminución en la inmunidad pueda conllevar un agravamiento de este tipo de enfermedades o otras enfermedades concurrentes que pueden poner en riesgo la vida. Tenemos una pregunta. Buenos días, dice. Pudiera dar preguntando al doctor por qué cuando se pone la vacuna hace reacción y por eso es que la mayoría de las personas no quieren vacunarse. En relación a los efectos adversos de la vacunación, el primer efecto adverso lógico es el dolor. Evidentemente que produce dolor. Dolor el momento de la inoculación, pero dolor también 1 o 2 días después de la vacunación. Este dolor es pasajero, no necesita ni siquiera aplicarse hielo ni cosas por el estilo, porque es un dolor relacionado con la administración de un producto que ingresa al organismo, y el organismo tiene esa capacidad de reacción. Pero muy elemental el dolor que es pasajero. Segundo, las personas a veces pueden tener mareo, decaimiento, Sí. dolor de las articulaciones, Fiebre incluso. fiebre. Eso es natural porque el organismo está reaccionando ante un agente extraño, pero es pasajero, no produce
secuelas ni producen ningún tipo de reacción. Dolor, fiebre y decaimiento de pocas horas o de pocos días, comparado con evitar que la persona vaya a cuidados intensivos y que tenga que ser intubada, no existe el ritmo de comparación. De tal manera que a los ciudadanos siempre les recuerdo que tal como cuando nosotros fuimos niños, nos vacunaron contra la polio, nos vacunaron contra la triple, nos vacunaron contra el tétanos, exactamente ha ocurrido lo propio. Y en ese tiempo, claro, como niños, lo único que hacíamos es, con el llanto, expresar nuestro malestar. Claro. Pero ahora las personas formadas pueden hacerlo sin ninguna dificultad. Lo propio también, exhortar a los padres de familia para la vacunación en los establecimientos educativos. En resumen, los efectos adversos de la vacunación no son comparables con el beneficio. No, en el país no se han reportado casos de complicaciones severas por la vacunación que han ocurrido en otros países. Eso no ha ocurrido en nuestro caso, en el Ecuador hasta el momento, de acuerdo a los informes del Ministerio de Salud Pública, no ha ocurrido situaciones dramáticas con el uso de las vacunas. Porque además las vacunas son totalmente seguras, son inocuas, más allá de estas reacciones sencillas. Dice, saludos, ¿puede el doctor informarnos sobre la tercera dosis y las ventajas y desventajas de cambiar el tipo de vacuna? Ya, en relación a la tercera dosis. En inicio, la tercera dosis se estaba administrando al personal de salud y a las personas con discapacidad y personas que tenían su inmunidad disminuida, en principio. Ahora, la disposición del gobierno nacional, al igual que ocurre en el resto del mundo, es que se vacune en forma universal. Pero para recibir una tercera dosis, se necesita un espacio de tiempo. Primero, haber completado las 2 dosis. Ajá. Segunda consideración, tiene que pasar 6 meses de haber recibido la segunda dosis para recibir una tercera. ¿Cuál de las vacunas puedo recibir? Cualesquiera de las vacunas. Si se puso AstraZeneca, ahora se está ofertando AstraZeneca, utilice AstraZeneca. Si se puso Pfizer y le ofrecen AstraZeneca, póngase AstraZeneca. Si le pusieron la vacuna CanSino, es una sola dosis, cualesquiera de las que hago referencia tiene sentido. A excepción de aquellos ciudadanos ecuatorianos que se vacunaron con Johnson & Johnson, que la respuesta se la pone a partir de los 2 meses, no a partir de los 6 meses como el resto de vacunas. Ahora, la pregunta es, si me puse una vacuna AstraZeneca, ¿tengo que ponerme una tercera AstraZeneca? No necesariamente. No necesariamente. Es más, los científicos han probado que la mezcla de vacunas en la tercera dosis da una mayor protección. En otras palabras, si recibí 2 dosis de Pfizer y me toca ponerme una de refuerzo de AstraZeneca, mucho mejor. Mucho mejor. Lo propio, si recibí 2 de Sinovac y me ofrecen Pfizer, mucho mejor. La mezcla de vacunas entre Pfizer, AstraZeneca o cualesquiera de las otras potencializan la capacidad de respuesta, la inmunidad. Los anticuerpos tienen una mayor duración. Entonces, recomendamos la tercera dosis a partir de los 6 meses, independientemente de la vacuna que vaya a recibir, porque si es una vacuna diferente a la que recibió al inicio, va a ser mucho mejor porque se potencia los anticuerpos y las defensas. Ahora, ¿estas vacunas estarán disponibles acá en la provincia? De la información que nosotros tenemos, todas las vacunas están en la provincia. En lo que a título personal hago referencia. Hace 15 días yo recibí la vacuna AstraZeneca, que creo que la que estaba disponible. Sí. Pero no hay ningún inconveniente. Es decir, las personas que recibieron otro tipo de vacunas pueden utilizar con confianza para la tercera dosis. Y eso garantiza que la inmunidad se incremente. Si estamos hablando que 2 dosis dan aproximadamente 6 meses de protección, es decir, la cantidad de anticuerpos ya van disminuyendo, el refuerzo lo que hace es incrementar esa capacidad de defensa. Dice, leí que la Organización Panamericana de la Salud está recomendando la tercera dosis a partir de los 3 dosis por la presencia de Omicron. No, a partir de los 6 meses tiene que ser la tercera dosis. Lo que se está es accionando las alertas relacionadas con esta nueva variante, por la mayor capacidad de transmisión que tiene
Si bien es cierto, no produciría mayores signos o síntomas que la Delta, sin embargo, tiene aparentemente una mayor capacidad de transmisión. Y obviamente eso está conllevando que, al igual que ocurre en el resto del mundo, se han incrementado los casos de COVID-19 y se han incrementado las medidas duras en países del primer mundo. Ocurrió en Alemania, en Estados Unidos, lo propio ocurre en países vecinos, como Colombia, como el Perú. Las variantes ya están en nuestras fronteras, esta variante de preocupación Omicron, y pues no será nada difícil, sino mucho más fácil que también ingrese a nuestro país. Por lo tanto, los efectos de la pandemia no han concluido todavía. ¿Qué hacer, por ejemplo, en algún plantel educativo o planteles educativos o docentes que se hayan contagiado? En relación con la conducta, existen determinados protocolos relacionados con ello. Pues primero la obligatoriedad de la notificación. Segundo, inmediatamente realizar el estudio del grupo familiar donde aquello, y pues eso implicaría inclusive, si es que no están en las condiciones higiénico-sanitarias, que tenga que establecerse una cuarentena escolar. Pienso que en el caso del proceso de vacunación en los niños y escolares está avanzando a buen ritmo, porque a diferencia de lo que al inicio había una resistencia, se está aumentando un mayor grado de sensibilidad, pero llegamos a lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo actualmente? ¿Por qué el COVID-19 todavía está presente? Por la inequidad en la distribución de las vacunas. Desgraciadamente, el sistema económico monetario, el dinero, hay países ricos, países pobres y países extremadamente pobres. La distribución de las vacunas no ha sido universal. Estados Unidos, Europa han logrado vacunar porque tenían la vacuna, tienen recursos económicos. Pero lastimosamente África, países de América del Sur, incluyendo Haití, las tasas de vacunación son menos del 10%. La movilidad humana es una característica propia de los seres humanos. La movilidad, a pesar de las restricciones, no se puede controlar. Y por lo tanto, existiendo inequidad, existiendo una falta de cobertura universal de la vacunación, los casos de COVID-19 se siguen presentando. Es lo que ocurre en nuestra provincia. Si celebramos el hecho de que el Cantón Morona tenga una alta tasa de cobertura de vacunación en el sector urbano, pero no ocurre lo propio en el sector rural de la provincia. Por eso que el riesgo sigue siendo inminente. ¿Y qué pasa con las personas que no están vacunadas? Diga usted que vienen de Taisha, vienen de Transcutucú, vienen a la ciudad de Macas, y de pronto hay un, como dice, como ya estoy con las 2 dosis, si me da bajo, entonces está con un bajo dolor de esta enfermedad. ¿Qué pasa con los que no están vacunados y vienen a las ciudades? Por ejemplo, por el bono, vienen cantidad de personas. Muy sencillo, las personas tienen la capacidad, esas personas, si tienen ya dentro de su organismo el virus, contagiar al resto, o en su defecto se contagian aquí. Mientras están realizando la fila para recibir el bono, se contagia. Entonces, porque algunos están vírgenes en inmunidad, si cabe el término así, hablando morochamente, vírgenes en inmunidad, es decir, no tienen inmunidad y fácilmente se enferman y eso más contagian. Además, estamos hablando también que las personas que hemos recibido segunda dosis, tercera dosis inclusive, nos podemos enfermar, ¿sí? Porque no está definitivamente determinado que tengamos una inmunidad del 100%. El riesgo sigue siendo inminente, pero sobre todo en los grupos en los cuales hay una debilidad en el sistema inmunológico. De ahí la necesidad de vacunarse con una tercera dosis para reforzar la memoria relacionada con los anticuerpos. Mientras tanto, los programas sociales siguen dándose autorizaciones. Estamos en un mes movido, un mes navideño, bien comerciable, las personas salen. Ahí hay que seguir utilizando la mascarilla, doctor, aunque ya no quieren ponerse. Por supuesto que sí, esta es la medida más importante, aparte de la vacunación. Es cierto el hecho de que es un mes donde necesitamos reunirnos familiarmente, donde necesitamos celebrar lo que no lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero yo creo que lo que más debe primar es el sentido de responsabilidad con nuestra propia vida. Muchos hermanos han partido, familias enteras han partido, y eso nos deja una gran lección. De tal manera que, insisto en mi mensaje, que no es el mejor momento
para las reuniones sociales, no es el mejor momento para eventos como Princesita de Navidad, no es el mejor momento tampoco para realizar eventos de magnitud. Se lo puede hacer manteniendo un protocolo adecuado, con un aforo que se respete, y pues ciudadanos. Lo que no ha ocurrido en más de un año y medio, 2 años, puede ocurrir en los meses siguientes. Seamos mucho más responsables. Mi interés fundamental es pasar estos mensajes, los sigo haciendo a través de las redes sociales. Hoy, por ejemplo, a las 10 de la mañana hablaré sobre la leucemia, la incidencia del cáncer en la provincia es alta. Estamos también profesionalmente trabajando en forma particular, pero siempre estamos listos para brindar estos mensajes cuando ustedes necesiten de nuestros servicios. Estamos diagonal al Banco del Pichinche, en los Altos de la Farmacia Oriental. Estamos siempre prestos a seguir contribuyendo con estos mensajes de orientación a los ciudadanos. ¿Qué porcentaje de contagio y mortalidad existe en niños menores a 12 años? Bueno, el contagio, no puedo hablar de un porcentaje en sí, pero existe el riesgo de contagio mucho más que en el caso de los niños de 10 años, menores de 10 años, tienen mayor sociabilidad que nosotros, que los adultos, es decir, siempre existe un nivel de relación. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomendó la inmunidad desde 5 años en adelante precisamente para proteger a los niños y proteger a los escolares, pero no tenemos un porcentaje adecuado, es variable. En todo caso, en los niños es importante también la vacuna. Por supuesto edad? que sí, 5 años adelante. A partir de los 5 años en adelante, es recomendada la vacuna. Es recomendada también la vacuna para las mujeres embarazadas. Ojo, muchas mujeres embarazadas que han acudido a mi consultorio me dicen, doctor, es que me dijeron que no me vacune. La vacuna es totalmente segura en las embarazadas a partir del 3er mes de embarazo. Pueden seguir el esquema añadiendo la vacuna del tétanos y la vacuna de la influenza, siempre que exista un intervalo de 15 días entre la vacuna de la gripe y la vacuna del COVID. Pero a partir del 3er mes se pueden vacunar. Inclusive se pueden vacunar aquellas personas que tienen problemas de alergia severa. Se pueden vacunar. Y también, es lógico, todas aquellas personas que tengan una inmunidad deprimida, como por ejemplo secundaria al cáncer o secundaria a alguna otra enfermedad como la diabetes o como la hipertensión arterial. Norberto Loja, una pregunta para el doctor. ¿Un niño de 10 años puede recibir la segunda dosis estando con un cuadro de gripe, con tos y cerrado el pecho, igual los adultos? Bueno, en el caso de los síntomas y signos, nosotros venimos afirmando, y es cierto, que toda persona que tenga fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, dolor de las articulaciones y de los músculos, es COVID-19 mientras no se demuestre lo contrario. En esos casos, entonces, la recomendación para el amigo que realiza la inquietud es que acuda donde el médico, se realice el diagnóstico diferencial, se hagan las pruebas de antígeno o las de PCR y se determine que efectivamente el niño, en este caso, tiene un problema respiratorio que puede ser otra cosa, se confirme o se descarte COVID-19. Las pruebas de laboratorio son muy sencillas, incluso el costo han disminuido, de tal manera que todo proceso gripal, para ser un poco más enfático, todo proceso gripal es COVID mientras no se demuestre lo contrario. Y el médico tiene la capacidad, a través del estudio correspondiente, de determinar si efectivamente es o no COVID. ¿Qué hacer cuando la persona se ha vacunado con las dos vacunas? Está obviamente a la espera de la tercera, pero en ese lapso de tiempo le da el COVID-19, como dicen, no muy alto, bajo nomás. Bueno, en esos casos, si la persona recibió 2 dosis y se enfermó con COVID, pues el beneficio, si cabe el término, es de que se agrega una nueva cantidad de anticuerpos a su organismo, pero tiene que esperar un lapso prudencial de 14 días que pase la enfermedad para recibir la tercera dosis. Si es que obviamente está dentro de los 6 meses a los cuales debe tener acceso. Las 7:31, doctor, gracias por haber venido aquí en esta mañana, siempre usted muy amable para compartir los mensajes, alertar también a la población. Tengo un último mensaje que nos llega aquí.
Dice Sonia Estrella escribe, la llamada vacuna, si fuera buena, no debería dar efectos peligrosos como hasta la muerte, ya que a una vecina, dice, luego de la tercera dosis le dio miocarditis. En Manta, un hombre sano, dice, jugando vóley le dio un infarto fulminante. Hay que hablar la verdad. A unos tal vez les está protegiendo un tiempo, a otros los deja mal o incluso mueren. Eso quiere decir que la llamada vacuna no es para todos y a pesar de eso nos dicen que debemos vacunarnos todos. ¿Qué garantías nos dan? ¿Quién se hace responsable si llego a fallecer o si quedo enferma, siendo yo una persona sana? Ya, en referencia a la inquietud de las ciudadanas, muchas gracias por la pregunta. Quiero hacerles notar, hay grupos sociales antivacunas y provacunas. Líderes de las antivacunas, que están en contra de las vacunas, lastimosamente murieron. Ocurrió hace 2 semanas en Estados Unidos. El mayor líder que estaba en contra de las vacunas, sin argumentos técnicos, murió de COVID-19. Se pudo haber salvado. Uno. La verdad, las vacunas son resultado de un proceso de investigación científico, no son experimentales. Son vacunas de emergencia que han pasado todos los protocolos de seguridad. Por lo tanto, son seguras. La Organización Mundial de la Salud ha autorizado el uso de las vacunas, caso contrario no lo hubiera hecho. Tercero, si es verdad que existen efectos adversos, nadie está desconociendo. Estos efectos adversos son menores en comparación con el beneficio. Esos efectos adversos son el dolor, el decaimiento, el malestar general, que es un proceso de recuperación muy rápido. Existen también efectos adversos severos, como el caso de la miocarditis, pero el porcentaje de aquello es mínimo en relación con el beneficio, menos del 1%. En el caso del Ecuador no se han tenido reportes, al menos no lo he conocido, de casos de miocarditis. En el mundo, con AstraZeneca, ocurrieron aparentemente un grupo muy pequeño de pacientes que reaccionaron. Pero eso es normal que ocurra. Es igual como que a una vecina le dieron una tableta de aspirina. Le dieron una tableta de aspirina y tuvo alergia a la aspirina, a pesar que no existen datos certeros sobre la alergia a la aspirina. Le dio una alergia a la aspirina o le dio una alergia a la penicilina. Y en ese caso se complicó su salud. Es parte del efecto de los medicamentos. Pero en modo alguno se podría decir que las vacunas no funcionan. Las vacunas son inocuas, las vacunas son seguras. Debemos siempre utilizar información creíble, información verificable, y no información amplia que está en las redes sociales y que más allá de servir de beneficio, siguen perjudicando la decisión de los ciudadanos en relación a la vacunación. 7:35 minutos. Doctor, muchas gracias por estar acá. No sé, algún mensaje final. Excelente semana. Bendiciones a todos. Expresar nuestras oraciones al Altísimo para que dé la conformidad a aquellas personas que lamentablemente a sus familiares perdieron en este accidente de tránsito. Ojalá esto sirva de una gran lección y no estemos lamentando hechos como los cuales estamos haciendo referencia. Llamado a la responsabilidad de quienes conducimos vehículos, no hacerlo bajo el efecto del alcohol, en el caso del transporte público, evitar estar correteando en competencia, pensar que nuestras carreteras no son autopistas y que alguien nos espera en casa. Muchas gracias, una excelente semana. Muchas gracias al doctor Juan Leopilco con nosotros en esta mañana, médico particular acá de la localidad, tiene su local de servicio en la calle, justamente en la Soasti y 10 de agosto, ahí en la del doctor Areo, ahí precisamente. Gracias, doctor. Gracias a usted.